Amigos, estamos aquí ya otra vez para aprender quechua. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Adillancho, Adillacho y Menelinga Kshangitis, o Vanaigona. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Lilian Yachachis. Cosa, excelente. Lilian Bueno, Yachachis. estamos aquí ya. Muy bien, faltando. ¿Y Manengue? Ya. Hoy día vamos a hablar un poquito más del quechua. En este caso hablamos, estamos aquí en la página, en un momento. A ver. ¿En qué página del libro estamos? ¿Se recuerdan? Y en Quichu Manacho. A ver. 30 ya pasaron. 33, 35, no sé. No sé, porque falté 2 35, creo, ¿no? clases. Y Manachtin. Estamos ahí. Cama, hemos avanzado, nada. Las profesiones, maestro. ¿Cómo? Las profesiones. Ñuka. Ya. Ajá. Ya. ¿Aquí? Ajá. Muy bien. Entonces, hoy día, estimados amigos, hablaremos de... ¿De qué vamos a hablar? De las profesiones en el tiempo presente, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver. Un momentito, ¿ya? Uy. Somos el quechua collao. Vamos a ver qué falta. La transmisión que se puede hacer. Puede ser de este lado, ¿ya? Un momentito, por favor. Vamos a transmitir en TikTok. Muy bien. Estimados amigos, mira, fíjense, ya estamos aquí ya con una nueva idea de aprender quechua, ¿eh? Interesante lo que estamos mostrando aquí en la pantalla. Voy a mostrarles para que puedan ver la pantalla. Hemos aprendido las profesiones, ¿eh? Hemos dicho ya, yo aprendo las profesiones porque sí, ¿ya? Entonces, ahora veamos aquí. Ya veamos esto, lo siguiente. Estas son las profesiones, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces hemos aprendido las profesiones, pues, a manera de vocabulario, decías, voy a hablar de quechua, pero voy a aprender como si fuera cualquier otra expresión, ¿ya? En este caso, estimados amigos, vamos a aprender, pues, de una manera muy distinta las profesiones, ¿ya? Vamos a aprender distinto. Si se han dado cuenta, eh, la mayoría de las profesiones siempre van a tener que ver con el cani, ¿ya? Muchas veces decimos, pues, no hakane, hankanki, pai, no hanskanki. Pero en este caso, cuando se habla de profesiones exclusivamente, se habla del famoso kani. Entonces, ¿cómo yo empiezo a decir? No ha yachache kani. Fíjate, no ha yachache kani. Puedo utilizar esta expresión. Yo soy profesor. O sea, siempre vamos a tener una idea bien clara. Cuando nosotros queremos aprender quechua, estimados estudiantes, como decíamos en inglés, muchas veces aprendemos el verbo to be, el verbo ser y estar. Pero ¿cómo utilizamos en este caso en el quechua? Por ejemplo, el verbo ser, como hemos avanzado en la anterior clase, eh, por ejemplo, en la primera persona solo se utiliza el cani. Entonces, recuerda esto. El verbo ser en realidad es el verbo kai, lo que estamos viendo aquí. Pero, recuerda esto. Cuando yo quiero conjugar, siempre va a tener que utilizar para la primera persona el famoso ni.
Entonces dice, ñoja kani, hankanki, paimi. O en este caso, por ejemplo, utiliza la ñoja tosuni, ñoja yachani, ñoja purini, ñoja kumpani, ñoja yanuni. Siempre va a tener la terminación ni. Es un elemento muy fundamental. Entonces, en este caso, hemos avanzado los las profesiones utilizando el can, ¿no es cierto? Entonces, ahora, si yo te pregunto, Imanganki, aquí se mira la pregunta, Imanganki, ¿qué eres? ¿Tú cómo me dirías? ¿Ya? Nyoha yachache kane. Nyoha, aquí pones, yachaje kane. Nyoha, holtegamayo kane. Nyoha, harawiku kane. Siempre va a ser así. ¿Ya? Nyoha kane. ¿Entendido? Entonces, la tarea siempre es conocer esto. Siempre utilizamos el can. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Mira, fíjense. Aquí he utilizado adjetivos. Por ejemplo, Yuya, mentiroso, Hatun, grande, Millay, feo, ¿ya? ¿Dónde estamos utilizando? Aquí. Mira. Allin, bien, Manallin, malo o mal. ¿Qué más hemos utilizado? Hemos utilizado otro. Huchuy, pequeño. Heli, sucio. ¿Por qué yo he utilizado un adjetivo? Vamos a abrir una pantalla nueva, ¿ya? Y vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Tenemos un amigo aquí, gracias, Paulino Briner, gracias. Mira, fíjense, dos elementos muy fundamentales. Hoy día solo estamos trabajando con el noca, con el yo. Entonces, toda la vida, estimados amigos, el noca siempre va a tener la terminación ni. Ni. Esta es una regla importante. Ñoja purini, ñoja yachane, ñoja compare, siempre el ni. Entonces, cuando ya tienes esta regla que tenemos aquí, ñoja con el ni, ¿qué podemos utilizar? ¿Qué podemos hacer? Mira, las reglas son claras. Ñoja con el ni. Ahora, en este espacio tengo dos opciones. Este espacio donde pongo el más largo, el más amplio, aquí es donde entra el objeto. Puede entrar un sustantivo, un adjetivo, un adverbio. Puede entrar. Y en esta última parte, donde está la ni, aquí justo donde voy a poner con amarillo, entra todos los verbos. Pero en este caso, nuestro verbo principal, ya, del día de hoy, es el verbo kai, que traducido al castellano es ser. Entonces, como decía, ¿qué hacemos? Ahora vamos a conjugar. Kane. Entonces mi expresión sería, noja kane. Yo soy. Esa es mi expresión. Noja kane, yo soy. Ahora, ¿qué más podemos hacer aquí? Cuando ya tengo esta estructura, noja kane, en este espacio voy a poner una profesión. Y por ejemplo, yo soy profesor. Ya, ya, ya está. Entonces, mi expresión sería, pues, yo, no, y achachescan. Yo soy profesor. Ya tengo esa idea. Ahora, ¿por qué estoy utilizando aquí mis adjetivos? ¿Por qué? Porque quiero un poquito más implementar en mi oración. Ya no voy a utilizar una oración simple donde utilizo no hakane o no hayachachkane, sino agarro cualquier esto. Por ejemplo, si te calificas como buen profesor, ¿qué haces? Vienes aquí y dices, no ka, y pongo aquí un adjetivo. Allin yachachikane. Yo soy buen profesor. Y recordarte una regla muy interesante, estimados amigos, aquí. ¿Cuál es la regla? Yachachir es el sujeto. O digo, es el sustantivo, pero cumple la función de objeto. El allin es un elemento muy interesante que vendría a ser un adjetivo. Y como hemos dicho, las reglas de la gramática. Cuando nosotros queremos hablar estas expresiones, en el caso quechua, siempre los adjetivos van a ir antes del sustantivo. Entonces digo, ñoja, allin, yachachekani. Yo soy buen profesor. Podría utilizar. Por ejemplo, aquí dice, otra expresión, noja, supay, warmi, kani. Puedes utilizar otra calificación aparte en este caso, aparte de las profesiones. Claro,
¿Qué significa supay? ¿Cómo se traduce supay al quechua? ¿Será Al mala castellano. mujer? ¿Mala mujer? ¿Mala Puede ser mujer? Pues una sí. maldita mujer, ¿eh? ¿Ya? Entonces podría ser, no, sopa igual, y yo soy una maldita mujer, dice, ¿eh? Entonces podemos utilizar esto, ¿ya? No solo eso, tú puedes utilizar, por ejemplo, otra calificación que tú tienes, por ejemplo, noja, ¿ya? Ella, por ejemplo, utilizo, ella, Hari, Kane. Ya no puedes utilizar las profesiones, pero aquí mira, ella, Hari, Kane. ¿Qué estoy diciendo? Yo soy un hombre vago, un Flojo, hombre ocioso. ocioso, Podemos sí. utilizar. ¿Se dan Ujú. cuenta? Entonces, el verbo ser sirve para eso. ¿Ya? Por ejemplo, tú eres una persona ágil. Dices, pues, noja, iti. ¿Ya? Iti warmi, kani. Yo soy una mujer ágil. Entonces, mira, utilizas iti para eso. ¿No es cierto? Entonces, si yo quiero describir a una persona, calificar cómo es, entonces puedo utilizar esto. ¿Entendido? Pero aquí también tenemos en el libro más elementos de este tipo, por ejemplo aquí, ¿ya? Lo que está con amarillo. Entonces, Ujú. podemos utilizar esto, pues, estimados amigos, ¿ya? Podemos utilizar, ¿ya? Entonces, en vez de decir, por ejemplo, feo, alguien, puedes utilizar, ¿eh? Otras calificaciones. Si tú eres grande, puedes decir, ñoqa hatun warmi. Si tú eres mentirosa, dirías, ñoqa llulla warmi. Es la naturaleza de las mujeres. No, es una broma. Ya, Me entonces, parece que nos van a podemos, enojar y nos ganan. ya podemos utilizar, esto. Entonces, por ejemplo, eres una mujer pequeña, no igual me can. Si eres una persona sucia, dirías, no entonces puedes utilizar estas expresiones, ¿ya? Entonces, estos son algunos adjetivos que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Adjetivos que califican cómo eres, ¿ya? Cómo eres como persona, ¿ya? Entonces, estimados amigos, esto es, y aquí, por ejemplo, nos dice, mira, ahora jugaremos con el adjetivo. ¿Qué vamos a hacer? Nos dice, mira, Eman Kanki es la pregunta, que nos han dicho. ¿Qué cosa eres? ¿Qué eres? ¿Ya? ¿Quién eres? O podría ser, ¿eh? Entonces, muchas veces nosotros a esta pregunta respondemos y decimos, noja, y en este espacio pongo, pues, la cualidad. Por ejemplo, si soy un profesor ebrio, borracho, no le diría, noja macha chachka. Por ejemplo, yo soy un pintor malo, noja mana alin limpescani, podría poner. ¿Y qué pasa si soy un costurero pequeño? Noja juchu y sirajcani. Puedo, o en Sí. este caso, si yo soy mal costurero, noja mana alin sirajcani. Yo soy mal abogado, noja mana alin amachajcani. ¿Ya? Yo soy buena costurera, puedes utilizarla. ¿Entendido? Entonces, aquí tenemos algunas actividades pendientes para trabajar, siempre teniendo en cuenta los recursos. Recuerden que todo lo que trabajamos es a base de los recursos que nosotros utilizamos. ¿Ya? Y aquí, estimados amigos, ¿cómo convertir verbos a sustantivos? Lo que ahí estamos hablando, o en la otra clase, el caso del derivativo. Por ejemplo, en el caso del derivativo, es sencillo, pues, estimados amigos, cuando trabajamos así. Por ejemplo, lo normal sería yankei, el verbo en modo infinitivo, yankei, trabajar. ¿Y cómo convertir ese verbo en un sustantivo? ¿Ya? ¿Cómo voy a convertir? De la siguiente manera. Agarro yankei, elimino la y final y le pongo la q. Y se convierte en yanka, trabajador. Ujú. Si agarro michi, que es pastear, y le pongo una Q al final. Mira, lo que está variando, lo que está cambiando son los términos finales, estos. Estos son los que están cambiando, mira. ¿Ya? Entonces, tienes esto para cambiar, ¿ya? Entonces, Fabricia, Michi, Micha. Por ejemplo, Mihui que termina en Y, ¿ya? Aquí, mira, termina en y mijo. O sea, el cambio que tú crees, la Y con la Q, es el cambio que nos permite entender, ¿ya? Cómo Ujú. convertir
un verbo a un Sustantivo. ¿no es cierto? Por ejemplo, Así mijuy, mijo, comensal. Pujllay, pujlla, jugador. Helgay, escribir. Y helja, escritor. Yachay, saber. Yacha, estudiante. Estudiante, el que estudia. Que debemos entender, estimados amigos. ¿Ya? Entonces, esto ha sido lo que hemos aprendido, ¿ya? De la primera persona. Ñoja, Kane. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, muy bien. Gracias por ver hasta aquí. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta, chicos? Canchita pukucha kuna manachu. Mm, Canchita pukucha kuna manachu. Manachu sijina gancho, ¿eh? Muy Maestro Tapucuy, vamos. en la escritura, digamos, canvas, antes de la P se puede escribir con N, normal. Dependiendo cómo es la palabra raíz, ¿ya? Ah, En muchos casos, por ejemplo, se decía, se respeta si la palabra original lleva M, pero si la ya. palabra original no lleva M, entonces puedes, por ejemplo, campas, puedes decir, ¿eh? Entonces la Claro. N no utilizas, ¿ya? Ya. Ujú, Gracias, depende de maestro. cómo fue tu palabra, ¿ya? Entendido. Gracias. Muy bien. Ahora, mire, estimados amigos, aquí hemos planteado más ejercicios, más ejemplos, y dice lo siguiente, mira, noca siempre va a ser un pronombre que va a ir con el ni, de la mano siempre, ¿ya? Noja con el ni, ahí está. Y aquí hemos puesto, noja hatun kane, yo soy grande, noja huira kane. Pero en este caso, estimados amigos, solo estoy utilizando la cualidad que tengo. Solo eso. Por ejemplo, hatun, huchu y llampu son humilde, huira, gordo, gorda, tuyo, flaco, flaca, iti, hábil, ¿ya? Entonces, se utiliza esto. Algunos dicen, astilla ñajerona, hábil también, o chiti también es hábil, ¿ya? Entonces, mira, fíjate, yo puedo utilizar de frente, puedo utilizar los adjetivos que tengo aquí, puedo utilizar, ¿ya? Aquí está. Puedo utilizar y digo, por ejemplo, noja hatun kane. Puedo decir, ¿eh? Yo soy grande. Aquí está. Noja hatun kane. Si soy pequeño, puedo decir noja huchui kane. Puedo decir, ¿ya? Si yo soy gordo, ¿cómo diría? Huira cani. Ñoqa Noja huira cani. huiga kane. Si Cani. soy flaco, ¿cómo diría? Ñoqa tullu cani. ¿Ya? Tuyusiki kane. ¿Ya? Entonces, puedes decir también, no, tío, tuyuachta, puedes decirte. ¿A quién le dicen tuyuachta? Tuyu sí que aquella persona que no tiene, pues, grasa, que es huesito, no me la puedo decir, ¿ya? Entonces, se puede utilizar, ¿ya? Entonces, muchas veces utilizas y dices, por ejemplo, han, hatun ganki, no, han, huchi gani, han, llampuzón o ganki. Llampuzón, pues, humilde, ¿ya? Recuerda esto, llampuzón, ¿ya? Chaita y Echanaki. Entonces, se puede utilizar de frente, claro. No Kawiracani, yo soy gordo o gorda. No Katuyugani, yo soy flaco o escuálido. No Kakeitikani, yo soy hábil. Y aquí tenemos algunos ejemplos, mira. Noka Hatungani, Noka Wirakani, Noka Lamposungokani, Noka Kitikani, Noka Tuyugani, Noka Kuchigani. Y aquí entra algo interesante que tienen que saber. ¿Qué pasa si soy todo yo? Como aquí en la expresión dice, mira. Noca, mira, jabarisqueta, ¿ya? Mira, fíjense esto. Cuando yo digo, yo soy, ¿ya? Grande, gordo, hábil, humilde, ¿ya? Y humilde. En este caso, ¿ya? Mira, la expresión dice, yo soy gordo, grande, hábil y humilde. En esta situación, ¿cómo hago mi expresión? ¿Qué he hecho? O también dice, yo soy pequeño, flaco y hábil. Entonces, en este caso, estimados amigos, hablamos del famoso IMA. ¿Para qué sirve el IMA? El IMA es en este caso, pronombre, no es un pronombre, sino es un caso, en este caso, el I enumerativo.
¿Cómo es este caso del I enumerativo? Por ejemplo, cuando tú enumeras una situación, dices, mira, por ejemplo, yo soy gordo, coma, grande, coma, hábil y humilde. Siempre nos han enseñado así, ¿eh? Cuando vas a ir al mercado a comprar, tú vas a comprar papa, cebolla, zanahoria y ajo. O sea, Ujú. este I que estamos diciendo es el I enumerativo, cuando enumeras cosas. En este caso, ¿cómo se utiliza en el quechua? Esa I que utilizas suele utilizarse como el IMA. Pero hay una regla. Cuando tú terminas de enumerar, por ejemplo aquí, jato, huira, it, llampo, sonpo, cuando terminas de enumerar todas las cualidades, todas las cosas o objetos que tú quieres enumerar, al final de todo ya viene el IMA y luego viene el verbo. ¿Ya? Ari. Entonces, es una regla. Porque si no sería esta regla, yo diría, pues no, pajato, huira, iti, IMA, llampo, sonpo, can. No, en este caso, el caso del IMA es especial. Tienes que entender que siempre se pone al final de haber enumerado todo. Por ejemplo, digo, no pa wakata, asnota, cuchita, alpota, IMA, rantini. Estoy diciendo al final de todos, ¿ya? Y es una regla muy importante. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, aquí está, mira, el famoso, en este caso, IMA. Creo que es una conjunción, mira, fíjate, aquí está, ¿ya? Aquí está, IMA, ya está. Por ejemplo, digo, Mariela, Richard, Henry y América. Esta sería la expresión. Estoy enumerando, estoy enumerado. Mariela, ¿ya? Richard, Henry y América. Ahora, cuando yo tengo enumerado, ¿qué puedo hacer? Como les dije, aquí he identificado que existe un famoso I, y que lo voy a poner con color amarillo. Ya tengo. Entonces, no va a ser la misma estructura en el quechua. Pongo Mariela, Richard, Henry, América, y al final recién entra el IMA. Y- Eso, Ujú. ¿ya? Estoy enumerando objetos, personas, animales o cosas. ¿Entendido? ¿Ya? Brilla, chachi. ¿Las preguntas? Yoja, Yoja, Yachachi. A ver, tampoco muy... Y cuando dicen Ima Munashkanki, cuando dice ¿qué quieres? ¿También se usa el Ima o es otro Ima? Ima Ya. Munashkanki, cuando lo dice. En este caso, el IMA que estamos utilizando en este caso es exclusivamente un caso especial para, en este caso, para las Enumerar. conjunciones enumerativas. Ujú. Pero hay otro, cuando te encuentras IMA con un signo de interrogación, ahí sí es. ¿Qué? Maninki. Pronombre personal, ¿qué? ¿Ya? Pero en este caso solo estamos hablando del IMA enumerativo. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, estimados, creo que esta es la primera persona, ¿ya? Que hemos aprendido, ¿ya? Ahora, ¿qué más tienes que aprender? Mira, la misma expresión que te puedo dar, ¿ya? Mira, fíjate, nos dice, para la primera persona, para el noca, utilizo también el tiempo pasado. Pero hay algo interesante que tú tienes que entender en el tiempo pasado, ¿ya? Para nosotros entender el tiempo pasado, debes entender que todo gira en torno al tiempo presente. El pasado, ya pues, para hablar en el pasado solo hay que aumentarle un plus. ¿Y cuál es ese plus? Es el famoso infijo, yo lo digo, ra, nada más. Este es el único elemento que hace que una oración que esté en tiempo presente progresivo o presente simple se convierta en una expresión en pasado. Por ejemplo, mira, fíjense aquí. ¿Te acuerdas que preguntábamos y decíamos, Imankanki? Esa era la pregunta, ¿ya? Imankanki, ¿Qué ¿ya? quieres? Entonces, ¿qué, ¿qué eres era en ese caso? ¿Qué eres? Ahora, este inki que he puesto aquí es el, en ese caso, la desinencia, ¿verdad? Imankanki, ¿qué eres? Pero muchas veces se aumenta la ra para el tiempo pasado. Siempre ha sido así. Imankaranki, ¿qué eras? Y lo mismo puedo hacer con profesiones.
Imagínate que eres una persona de 90 años y te pregunto, ¡oh, Iman Karanki! ¿Qué te dice? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué profesión tenías? Y tú me dices, no yachachik karani. No yachaji karani. No kolpikamayuk karani. No jarawiku karani. No paco karani. Siempre va a llevar esa estructura. Ahora, más la designancia verbal del tiempo presente. ¿Ya? Simple. Entonces, eso debemos entender. Ahora, a este lado tenemos bastantes profesiones o ocupaciones que podemos utilizar. Por ejemplo, me dicen, Noka Harawi Kokani, yo soy poeta. Noka Paco Kani, yo soy, en este caso, curandero. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, ¿ya? Estos son algunos recursos que tenemos que trabajar. ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas, Yachachi. comentarios? Eh, un comentario fuera de la clase de Yachachi. A ver, Que usted está bostezando mucho es sí. porque dicen que lo ojearon. Entonces hace falta un jampiri, un curandero, digamos, para que le saque ese ojeo y y deje de bostezar. Ya, ¿sabes por qué estoy bostezando? Es que estoy con dos luces adelante. Bueno, eso se dice aquí en Jujuy, parte del norte de Argentina. Ah, sí. Ujú. Pero para eso está la hoja de coca, por ejemplo. Ah, muy bien. Ah, Ya. Entonces podemos utilizar eso también, ¿eh? eso, allí. Por ejemplo, hay veces cuando tú estás cansadito, estás débil, siempre se suele utilizar la hoja de coca. Por ejemplo, cuando yo viajo a Cusco, a veces con mi carro, utilizo pues un poquito la hoja de coca y llego manejando hasta Cusco toda la noche sin parar, ¿ya? Muy bien, muy bien. Es muy recomendable utilizar la hoja de coca, te da fuerza. Si tú quieres jugar fútbol, unas cuantas horas antes, eh, pues agarra hoja de coca y ya con eso estás súper. Eso. ¿Ya? Sí, De agua. para nosotros las hojas de coca son sagradas, nutritivas, muy completas para nuestro organismo. Claro, sí, pues bastante calcio tiene. Ujú. Y de verdad, por ejemplo, aquí en Apurímac yo he visto hoja de coca, pero el sabor es fatal. ¿Sabes de dónde me traigo esta hoja de coca? Me traigo de Cochnipat. Esa coca es muy rica y muy buena. Entonces también. Aquí también dice que es por falta de agua. Puede ser, sí, Ya. puede ser. Muy bien, mira, chicos, ya está muy bien. Gracias por hacerme reflexionar algunas cosas. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí Yachachik Karani, Yachari Karani, Kolke Kamayo Karani. Si en tu vida pasada eras contador, ¿qué dices? No Kolke Kamayo Karani. Si en mi vida pasada he sido curandero, yo diría, no Paco Karani. Podría utilizar, ¿eh? No Paco Karani. Se puede utilizar. Si en mi vida anterior era un maestro, por ejemplo, el tema de Jamauta muchas veces entra en discusión, ¿eh? Nos dicen, profesor, pero ¿cuál es la diferencia entre Jamauta y cuál es la diferencia entre Yachacha? Mira, dos Eh, cosas. Entonces, yo iba a los pueblos lejanos y me decía, pero ¿quién es el maestro? ¿Quién es el sabio? ¿Quién es el conocedor de esto? Y me dicen, allá hay un señor que vive y que sabe todo esto. Entonces, hay en lugares en el campo donde existen los sabios, los amautas, los que conocen, los que saben, ¿eh? Saben de medicina, astronomía. claro, la astronomía. Entonces, mira, ahí entra pues mucho el tema de hasta la luna, ¿eh? Ujú. Por ejemplo, cuando la luna no está, cuando es luna nueva, hay una noche donde no tenemos luna, Ahí. donde no puedes ver la luna. ¿Eso qué significa? En el mundo andino lo dicen guaño. ¿Y para qué es el guaño? Ese día se dice que no puedes sembrar, que no puedes cultivar, porque no hay luna. Entonces, las personas que siembran ese día, ¿no? Por ejemplo, tú siembras ese día, entonces lo que has sembrado no crece, ¿ya?
Pero como yo vivía en el campo, antiguamente, entonces mi papá pues decía, oye, vamos a trabajar. Y decía, conan, hawaño, mana, ya can smash conan. Ujú. No, es guaño, pues. Entonces dice, un día muerto. ¿Eh? Entonces los incas dominaban bastante este tema del guaño para hacer sus sembríos. ¿Ya? Hasta ahora se cree, se utiliza todavía. ¿Eh? Entonces también, si se han dado cuenta, mira, hay otra cosa que escuché hace tiempito y me decía, el mar también depende mucho de la luna. Hay noches en que la luna creo que es más intensa, más, o es cuatro menguante, algo así, y afecta en el oleaje del mar. Mm. Entonces, todo eso se sabía desde antes. ¿Cómo los incas, los antiguos hombres conocían eso? ¿Cómo creen? Entonces eran inteligentes, ¿eh? Por ejemplo, ahora, por ejemplo, nosotros hacemos un muro en la casa de mi suegra, un muro de piedras. No podemos acomodar, pero yo me recuerdo nomás y digo, si un día vendrían los incas, ¿qué te dirían? Ustedes son unos seres inservibles, ¿eh? Entonces, Sí, ¿qué cosa? Porque ellos hacían construcciones grandes, ¿no es cierto? Muy así bien, es. estimados. Allí, Entonces, mira, ya, hablamos de esto en el quechua de Cusco. Pues el quechua de Cusco, mira, todo esto en Cusco se enseña, pues, ¿eh? Y si se dan cuenta, con lo que Camayo, no que Jarahueco, no que Paco, no que Jamao, ¿ya? Estamos hablando, estimado Daniel, de quechua de Cusco. Ahora, veamos lo siguiente, a este ladito, mira. Hablamos dos cosas muy interesantes. Regla muy general. El adjetivo en el quechua. ¿Cómo funciona? ¿Cómo debe trabajar, estimado, el adjetivo? Y es una regla muy general, muy interesante a la vez, de que tú debes tener, ¿ya? A partir de ahora, estimados, vean o deben saber que el adjetivo es un elemento muy primordial en el quechua. Pero nos dice, mira aquí un ejemplo. Si en el castellano decimos vaca flaca, ya, mira, aquí está. Vaca flaca. Entonces, vaca viene a ser el sustantivo y flaca viene a ser el adjetivo. adjetivo. Entonces, en el quechua, este orden se va a invertir. Ya no voy a decir huacatuyu. Por ejemplo, si yo pondría huacatuyu, en ese caso estaría hablando de un sustantivo, hueso de la vaca. Ujú. Entonces, para evitar las situaciones, en el quechua, el adjetivo siempre va a ir antes del sustantivo. Del sustantivo. Tuyo, huaca, ¿ya? Entonces, por decir tuyo sí que te dicen, ¿eh? ¿Ya? Entonces, utilizamos esas expresiones. ¿Entendido? ¿Ya? Sí, por eso los profesores o algunos de los profesores nos enseñan amor sincero y verdadero. Esa es la regla del quechua. Amor sincero y verdadero. Sí. ¿Nos puedes explicar? Adjetivo, sustantivo y verbo. Amor sincero y verdadero. Ah, interesante, ¿eh? No sabía tu memotecnia. Está bien, amor sincero y verdadero. ¿Ya? Adjetivo, sustantivo y verbo. Verbo. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, amigos, mire, ya tenemos esto, entonces tenemos algunas actividades para trabajar, para decir ya el tiempo pasado. Entonces, hasta ahora, mire, hemos aprendido dos cosas. El tiempo presente y el tiempo pasado. Ya tenemos aquí. ¿Ya? ¿Qué nos falta? ¿Ya? Aquí tenemos más. Por ejemplo, Michich. ¿Ya? Aquí está, Michich y Matkama. ¿Ya? Si tú eres Pastear, pastor, eres pues el Michich. Si tú eres pintor, pastor. limpias. Si eres costurero, Cira. Si eres Ujú. obstetra, Huachacha. ¿Ya? Huachacha. Ujú. ¿Ya? Entonces podemos. Y a ver, chicos, una pregunta para todos. ¿Cómo se dice embarazada en quechua? A ver, embarazada en quechua. No, A todos. mana, Wixayo, Yuyanichu. Wixayo, Wixay. ¿Uxayo? Wixayo. A ver. Chicho. Chichu es para Chichu. animales. Ah, ¿Acaso ah, vas a decir a una persona Chichu Army? A ver, ¿qué sería? Embarazada en quechua, por ejemplo, yo escuchaba y decía, onkohmi kashane, mana. onkohmi. Y se ha utilizado siempre esa palabra, ¿eh? ¿Ya? Guaguahuixeyo.
Guaguahuicseo. Por ejemplo, aquí Mabel nos dice Guaguahuicseo. Guaguahuicseo, Que tiene una guagua en el estómago, en la pancita, pero es un término que tiene ah, doble sentido. rebuscada. Como yo te diría, por ejemplo, Guaguahuiello. Entonces, Mm, una persona mayor que tiene cara de niño. O era que huiayo. Parecido a eso sería guaguahuicseo, que es una persona que tiene el estómago de un niño. Parecido, ¿no es cierto? Para evitar esas cosas muchas veces en el quechua existen términos así que tienen, o expresiones que tienen doble sentido. ¿Ya? ujú. Ya. Ahora tenemos aquí. Noja michij karani. Ya, noja huachachij karani. Si tú eras obstetra, puedes decir noja huachachij karani. Si eres una obstetra ociosa, y dirías, noja ella huachachij karani. Por ejemplo, imagínate que tú eres un gran pastor. Dices, noca, hatun o alguien michel karane. Se puede utilizar. ¿Ya? Ujú. Entonces, estimados, eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Ariya Muy bien. chachi. Profesor, una preguntita. Adelante, adelante, te escucho. Esto, tuyo es, ¿qué se llama? Flaca. ¿Tuyo también es hueso? Ari, Claro, pues. En este caso, por ejemplo, muchas veces utilizamos tuyo, ¿ya? Y decimos al hueso en sí, el hueso, ¿eh? Tuyo. Pero también muchas veces decimos, pues, a una persona flaca, tuyo, ¿ya? Por eso nace, pues, de expresión o tuyo psiqui. Hay veces también decimos charchi. Charchi se dice también a una persona flaca, ¿ya? chachi. Charchi, ¿no es cierto? Entonces, mm, ¿qué podemos decir? Que en el quechua existen términos polisémicos, también sinónimos existen, ¿ya? Entonces, eso hay que entender, ¿ya? Muy bien. Eh, Aquí, y a chachi, una pregunta. Charchi con doble H. claro, chapchi, Ah, chapchi, chapchi, ¿eh? chapchi. Ya está. Muy Guachi. bien. Ahora sí, estimados amigos, pasamos a las expresiones negativas, ¿ya? ¿Cuáles son las expresiones negativas que vamos a conocer en el quechua? Mira, ¿ya? Primero, tenemos el tiempo presente, ¿ya? Y luego vamos a pasar el tiempo pasado. Pero recuerden, para las expresiones negativas hay reglas importantes que tenemos que conocer. Aquí, ay, piña, chucacharancho, aquí sí. Vamos a repasar nuestras reglas importantes, ¿ya? Para las expresiones negativas, estimados, ¿ya? Expresiones negativas, ¿qué vamos a hacer? Debemos utilizar dos recursos, la partícula mana más el chu. Chu. Son dos recursos muy importantes que debes conocer. Por ejemplo, si yo tengo esta expresión y digo, uno, en el caso uno, como expliqué en la anterior clase, encontramos esto. Cuando usted se encuentra con un solo término, es muy fácil, ¿eh? ¿Cómo sería en este caso? Decimos, ¿ya? Por ejemplo, yo soy Yachachik. Yachachik. Y más Yachachik es el profesor. Profesor. El ¿Ya? que, el Yachachik, que. profesor. Mm, Entonces, ¿cómo sería la negación de esto? ¿Cuál sería la negación de esto? Simplemente el mana y el chu. Nada más. Agarro el yachachik aquí y pego aquí abajo. Ya está. Y pongo el mana. Mana antes de yachachik y el chu después de yachachik. Mana yachachik. ¿Qué estoy diciendo? No, no eres profesor. no es profesor. No es. ¿Ya? No es profesor. ¿Te das cuenta? No es profesor. ¿Ya? Muchas veces, estimados amigos, mira, fíjense aquí. Cuando yo me encuentro con una expresión yachachir, puedo utilizar un validador. Yachachirmi, estoy afirmando, Uy.
Oh, Se fue el internet. Maestro, no se escucha. Yachachi, ¿a dónde está Maimanta Kanki? Yachachiq maytan ripunki. Yachachi, mana. Yachachi. Sepa, a ver.
Aquí. Ah, allí, ya, chachi, Ya, muy allí, bien. allí. Ya. Mira, fíjense, estimados amigos. Como anteriormente hablábamos y decíamos, pues que aquí, mira, aquí estamos, ¿ya? Se ve mi pantalla, Kunch Manacho. ¿Se Ah, ve? ¿Se ve? Hawari, allí, Hawari. Ya. Entonces yo decía lo siguiente, estimados amigos. Algunos me dicen, ¿cuál sería la expresión correcta? Si me dicen, mana noja chukani, ¿ya? Mira, fíjate, mana noja chukani. ¿Estaría bien la expresión que dicen ustedes? Mana noja chukani. Mm, mana, mana chuari. A ver, ¿estaría bien mana noja chukani o está mal? Estaría bien. Está bien. ¿Mm? Pero hay algo interesante que tú tienes que saber. En el quechua nosotros tenemos que cumplir una estructura, ¿ya? ¿Y cuál es la estructura que se les pide? La estructura que se les pide es la siguiente. Primero tiene que ir el sujeto, es la estructura. Luego tiene que ir el objeto y al final tiene que ir el verbo. Verbo. Mira, tenemos tres elementos. Entonces, cuando yo traigo esta estructura aquí abajo para poder corroborar mi expresión, no va a cumplir, pues. Si al sujeto yo lo voy a bloquear con un color o con un color, a ver, con este colorcito, y al verbo no le voy a bloquear, o lo voy a bloquear con un verde, ¿ya? Mira, fíjense. Esta expresión, estimados amigos, ¿ya? Debe cumplir esa misma estructura. Sujeto, objeto, verbo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Sujeto, ¿dónde está? ¿Sujeto sería mana? No, noja vendría a ser el sujeto. Sujeto. Objeto, no tenemos en esta oración. Y el verbo, can. Cani. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Lo único que puedo mejorar aquí es que el noja tengo que llevar adelante noja mana y la expresión sería cani chu. ¿Ya? ¿Por qué planteamos así? Porque más adelante vamos a plantear otras expresiones de este tipo. Por ejemplo, si tú has hablado así, por ejemplo, con la expresión no ta, ta, ki, ni. Estoy afirmando. Yo canto. Tanto. Ya está. Sujeto tengo de un color, en este caso, ¿ya? De este. Y taquini es el verbo, que viene a ser de un color verde. Yo canto. Entonces, el mana, ¿dónde va a ir? Después del noja, siempre. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir mi regla. Noja mana taquini chu. Chu. Ahora sí cumple la regla. Entonces, esto es muy importante, estimados amigos, cuando queremos hablar de una expresión negativa. Noja mana taquini chu. ¿Ya? Y no podría ser, pues, la expresión. Muchas veces podemos entender, sí se entiende, mana no dicho, sí se entiende, pero no cumpliríamos la estructura gramatical que nosotros manejamos. No se cumpliría. Y por ende, tenemos que cumplir la estructura gramatical. No mana taquini. ¿Ya? Entonces, esta es la segunda manera de ser. Aquí me decían, por ejemplo, en esta expresión, chicos, yachachigmi, ¿ya? ¿Hay verbo o no hay verbo? Ustedes díganme, ¿hay verbo o no hay verbo? El mi podría cumplir. El es. Claro, Es estamos profesor. utilizando el verbo es, porque recuerda, el validador mi, cuando se encuentra con una sola expresión o con un solo término, un sustantivo, cumple la función del verbo en tercera persona es. Es. ¿No es cierto? El verbo estar.
¿ya? Entonces, yachachikmi, profesor, ¿ya? Ahora, mira, aquí regresemos. Este es el segundo caso, estimados amigos, que debemos entender. Ahora, debes tener bien claro en tu cabecita lo siguiente, que siempre vamos a tener que cumplir la estructura gramatical, sujeto, objeto y verbo. Esa Ver. es la estructura. Si tú no cumples esta estructura, estimado, podría decir que, pues, tu escritura va a estar mal. Te vas a equivocar en escribir, ¿ya? Ahora, ya tenemos esto. ¿Qué más podemos hacer? Caso 3. El caso 3, que también en la anterior clase expliqué, cuando nos encontramos con qué, ¿ya? Cuando nos encontramos con la siguiente expresión, caso número 3, ¿ya? Con una oración completa que tiene sujeto, ¿ya? Que tiene objeto y que también tiene verbo, ¿ya? Tiene verbo. Entonces, en esta situación también es distinta, no es la misma, no es el mismo tratado, ¿ya? Que podemos utilizar, ¿ya? Entonces, aquí nos dicen ñuja se escribe. Se escribe ñuja en el quechua trivocálico, en este caso estamos hablando del quechua de Cusco, el pentavocálico, ¿no es cierto? Entonces, veamos, mira, caso 3, dos términos, ¿no? Sino cuando tenemos una oración, ¿ya? Con estructura completa. ¿Cuándo tenemos una oración con estructura completa? Cuando tenemos una expresión que tenga sujeto, objeto y verbo. Verbo. ¿Ya? Cuando tenemos esto, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, ¿ya? Digo, nunca alguien yachachir, ¿ya? Alguien yachachir, cani. Mira, fíjate, ¿ya? Nunca alguien yachachir, cani. En esta oración, estimados amigos, el sujeto voy a poner con un color amarillo, el objeto voy a poner con un color verde y el verbo voy a poner con un color celeste, ¿ya? Voy a poner con un color celeste, ya tengo. Entonces, voy a primero reconocer mis elementos. Sujeto, amarillo, ¿ya? Objeto, alguien, ya, Le falta ¿ya? la N. Alguien, ya, ¿ya? Y Cani viene a ser el verbo. Verbo. Hasta ahí estoy todo bien. Ya tengo la estructura. Entonces, ¿qué voy a aumentar aquí? Ahora, el elemento sorpresa o el elemento importante que sí o sí tengo que poner es el famoso mana y chu. Entonces, Ñuqa. Ñuqa mana. Ñuqa mana allinchu. Ñuqa mana allinchu. Chachikani. Soy canichu. Cani. Ñuqa mana allinchu. Soy ñuqa mana allinchu. Chachikani. Ñuqa mana allinchu. Mucho.
Otra vez por aquí. Internet creo que es, ¿no? Está muy bajo en May otras partes. pinkanki yachachik. Pasa puño chun. Puñuyta pushan yachachik. Internet ninchuna. Cancha. Yachachik. Maypita ripunki. Ahí se ha unido, dice. Disculpen, estimados amigos, estamos ahí peleando con la red de internet. No sé qué pasa estos días, está medio raro para mí, para esta zona. ¿Ya? Bueno, vamos a terminar esta parte para completar nuestras clases, ¿ya? Muy bien. ¿Se ve, no es cierto, mi pantalla? Ari, ¿Ya? yachachik, ari. Muy bien. Ahora sí, estimados, mira. Cuando nosotros nos encontramos con este tipo de situaciones, con el caso 3, con una estructura completa, ¿eh? Entonces, mira, si yo te diría que el mana se pone al inicio y el chu al final, tú pondrías, digo, de la siguiente manera, mana no kali chachif kanichu. Primero, es una expresión que no tiene sentido. No tiene sentido. Ahora, segundo, no cumple la estructura gramatical. No cumple. ¿Cómo no cumple? ¿Qué hago? Simplemente hago lo siguiente. Tengo, mira, por ejemplo, el sujeto es no, y aquí el mana está intrometiéndose. Entonces, por eso el kilmana siempre pasa después del sujeto. No mana alin yachachif kanichu. Tampoco suena. Y en esta situación, cuando son estructuras completas, lo que suele hacerse es el mana y el chu solo se aplican. Sería no mana alin yachachif chu kani. ¿Ya? Entonces,
Esta sería la negación. No jamana alguien el shishkan. Yo no soy buen profesor. Podría ser una opción. ¿Ya? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, no ha ma maiwan, ¿ya? Takini. Una expresión igualito. Primero, cumple el sujeto con color amarillo. Ya está. Mama Iván es el objeto con color verde. Takini es el verbo con color celeste. La estructura está completa. ¿Qué es lo que me faltaría? El mana y el chu. Imagínate que yo traigo el mana y pongo aquí. Mana no ka mama Iván takini chu. ¿Ya? Podría ser una expresión completa. Podría ser una expresión que se entiende. Sí se entiende. ¿Eh? Mana no ka mama Iván takini chu. Pero aquí yo tengo otra observación, que no se cumple la estructura. Por eso mana siempre va a estar después de noja. Noja, mana, mama, iban takinichu. Tengo una opción. Puedo utilizar así. O también puedo utilizar la siguiente expresión. Noja, mana, mama, ibanchu, takini. Las dos opciones son válidas. A veces suele utilizarse así una expresión. Noja, mana, mama, iban, takinichu. Una opción 1 y una opción 2. Noja, mana, mama, ibanchu, takini. Cualquiera de las dos, según suena, es más elegante y utilizas eso. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, podemos hacer eso. ¿Ya? Podemos utilizar de esa manera. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, ¿hasta aquí tienen alguna duda, pregunta, comentario? Profesor, por favor. una pregunta. ¿Ves? No la mana allí, chachi, chu. ¿Ese chu puede ir también en after canny? ¿O no la A ver, puede ser de esa manera? vamos a poner. A ver. Siempre, muchas veces tienes que guiarte con el sonido, ¿ya? Si yo pongo esto, no kamana ali yachachej kanichu. ¿Suena o no suena? ¿Qué dicen ustedes? ¿Suena o no suena? Mana. No suena, ¿no es cierto? No. Entonces, segundo punto. No, pero Siempre gramaticalmente no sería correcto. puede ser, sería correcto, pero si te das cuenta, no suena, pues, ¿ya? Porque hay veces el verbo, hay palabras o hay verbos que encuentras en el quechua que no suenan elegantes, o que no suenan, que no combinan, diríamos, ¿eh? Y también, como en este caso, por ejemplo, abajo sí combina. No mana, mama, iban, takinichu. Sí combina, te das cuenta. Entonces, cuando te suena que es raro, que es distinto, entonces un poquito más de alerta, un poquito más cambia la expresión. Entonces, tienes que pensar, detenerte un poco y ver si combina o no combina. Esa es la idea, ¿ya? Porque el quechua es muy musical, muy elegante, muy bonito el habla, entonces. En este caso, esta expresión no representa eso, pues. No jamana haría hecho. O sea, no, hasta a mí mismo que yo hablo quechua no lo entiendo, ¿eh? Pero cuando el chu está antes, sí se entiende. Pero en este caso, en esta expresión, ¿ya? Sí se entiende, ¿ya? No jamana mama iban takinichu. No jamana mama iban chu takini. También ambas expresiones en este caso eso. Siempre he visto, hay, por ejemplo, con el verbo tener, el verbo amar, digo, el verbo querer y el verbo ser un poco raros, distintos. Vamos a hacer una clase. Esto siempre he visto que es un tema muy complicadito, este tema de las negaciones. Estoy investigando, sigo investigando yo. Cada vez que me encuentro con este tipo de situaciones y digo, ¿por qué? Y voy y agarro otro verbo hasta llegar a un sentido. Por eso a veces yo te digo, hay una excepción aquí en la regla, ¿ya? Con algún verbo hay una excepción. Por ejemplo, se dan cuenta que los verbos irregulares en el quechua, en el inglés, hay situaciones parecidas en el quechua, que muchas veces no lo enseñan. ¿Por qué? Porque se complican, pues. Entonces, o simplemente yo enseño básico y te enseño los verbos más sencillos y ya, terminas. Pero no se analiza así a profundidad por qué, cómo funciona, ¿ya? Entonces, estamos en ese proceso, no se preocupen, vamos a tener resultados muy pronto sobre esta situación,
¿ya? Pero por ahora, un poquito más guiarnos por el oído, ¿ya? Una pregunta, por Ari. favor. Vamos, Vilma. Estaría bien la expresión Nokachu Picharani, por ejemplo. Nokachu Picharani. Nokachu Es una interrogativa. Munaranki. Nokachu Munaranki. No, no cacho munarán. No cacho munarán. Munaranki. Y yo te quise. No, yo te- no cacho munarán que no coincidiría, ¿ya? Hay una canción, no cacho Munakurainki. No cacho No Munakurainki. cacho guayo por No cacho ahí. Wailyukurainki. Esa Eso. expresión. Mira, Ajá. en este caso, no cacho munakuraiki es, ¿ya? Koraiki, ¿ya? Dos cosas interesantes. Hay un tipo de expresiones, ¿ya? Que cuando utilizan reflexivos, ¿ya? Y también cuando utilizan los casos genitivos, suelen utilizar los sufijos posesivos como conjugación. Hay un tipo de expresiones, ¿ya? Que, por ejemplo, cuando yo te digo del caso genitivo, mi hijo, ¿ya? Mi hijo nai, y, ¿qué estoy diciendo? Con el verbo debes comer. En este caso utilizo el iki, que es netamente un sufijo posesivo. ¿Ya? Mi Ajá. en vez de mu, mi No. kunaiki. Mi kunaiki, cuando digo debes comer. Por ejemplo, rimanaikin, debes hablar. ¿Ya? Ruanaikin, debes hacer. O sea, en esas situaciones se utiliza el iki, ¿ya? O simplemente la primera persona, por ejemplo, dice, ¿ya? A ver, aquí estamos con él, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo, mi hijo, nai, estoy diciendo, debo comer. A esto le puedes aumentar todavía el validador. Mi hijo, naimi, debo comer. Entonces, esta y, mira, fíjate, acompañado por la na, siempre va a tener esa función. Se utiliza con los posesivos. Pero hay un grupito selecto de verbos que van a trabajar así. Como en este caso, no hachumona koraiki. Cuando hablamos del reflexivo. Yo te quise, ¿ya? Entonces, a esto vamos a llegar, porque son un poco más complicadas las situaciones que tú tienes que entender. ¿Ha entendido? ¿Ya? Entonces, Y ahí el chu cumple la función como signo de pregunta. Que yo te quise. claro, en mí, este caso sí. No hachumona koraiki. Recordate que el chu, cuando te encuentres en una expresión, siempre es pregunta. ¿Ya? Entonces, también, ¿qué va a pasar aquí? Hay casos en el uso del chu, ¿ya? Así son tres casos parecidos al uso del mana y el chu, ¿ya? Va a haber casos, ¿ya? Noja picharanichu, podría ser, ¿eh? Entonces, noja monakureikichu, podría ser. Yo te quise, yo barrí, son expresiones interrogativas. Pero también aquí se puede decir, nojacho, yo, picharani, limpié, nojacho, yo, ¿ya? Monakuregi, te quise, podría ser, ¿ya? Entonces, estas sí son expresiones un poco más que debemos conocer más adelante porque son expresiones negativas, digo, interrogativas, ¿ya? Y el caso de esto también son expresiones que utilizan los sufijos posesivos para la conjugación. Ya cuando hablamos del caso, en este caso, genitivo, no es genitivo, el caso derivativo, na, podemos utilizar, ¿ya? Hay situaciones. Vamos a hablar más adelante, no se preocupe. Lo primero que tiene que dominar es el nivel básico, ¿ya? Es lo que tiene que dominar. Ya, profesor, gracias. Muy bien. Bueno, estimados, creo que hemos llegado al final de la clase de hoy día. Y bueno, espero que hayan aprendido muchas cositas, espero que hayan, pues, conocido un poco más del quechua. El quechua es amplio, no es tan cortito
como creamos que es amplia, amplia. Cada vez yo también voy encontrando nuevas cosas, voy experimentando nuevas estructuras y siempre voy analizando, ¿ya? Entonces, y eso también les comparto. Ya pues, estimados amigos, creo que con esto terminamos y espero que les haya gustado, que hayan aprendido. Más bien, disculpen por la señal. Ya me voy a mudar de aquí de un mes, me estoy mudando a mi casa, entonces voy a tener internet cableado. Entonces, con eso ya vamos a estar más estables, ¿ya? Bueno, estimados, con eso terminamos y pues nos vemos el día lunes. Lunes. ¿Ya? Añay, yachachi. Tupananchikama, kachun, hina kastenka. Tupananchikam. Tupanan.